Muy bien. Buenos días, buenas tardes. A continuación vamos a ver el tema de introducción a la fotografía clínica en odontología. Voy a tratar de hacerlo lo más o menos posible. Está un poquito larga la exposición. Se las estoy mandando o dejando grabada para que si tienen alguna duda, pues ustedes sean pues, capaces de poder regresar y solventarlas. ¿Sí? Ahora, cualquier otra cuestión que se necesite, pues ya se comunican conmigo. Yo esta información es para ustedes, la pueden guardar, ¿sí? Así como las fotografías, los ejemplos, etcétera. Bueno, vamos a iniciar. ¿Qué temas vamos a ver el día de hoy? Principalmente vamos a tratar un poquito sobre las cámaras fotográficas, cuáles son sus principales componentes, cómo funciona. Obviamente es una pequeña introducción, no es el caso que terminando esta presentación pues seamos expertos. Tampoco es mi intención el cargarles mucho la mano. La verdad está bastante sencillo y creo que con la información que vamos a ver a continuación, pues podemos tener una idea más clara. ¿Sí? ¿Qué tan importante puede ser todos estos temas? Pues lo vamos a ver más adelante. Ok, vamos a ver el primer tema que es la cámara. Después vamos a ver los diferentes tipos de lentes objetivos que son sinónimos de alguna manera. Vamos a platicar un poquito sobre la iluminación, que en odontología y en fotografía es muy importante. Vamos a ver igual ejemplos de fotografías en pacientes, fotografías con el protocolo intraoral y el protocolo extraoral. Ok, bueno, antes de iniciar una breve introducción, la fotografía pues viene siendo como una evolución de la pintura. Pues tiempo atrás, la pintura era la única manera en la que pues, las personas tenían o se permitían poder compartir en ocasiones pensamientos, ideas o visiones que tenían de algún tema en especial. Y la fotografía ha tomado bastantes conceptos de la pintura, bastantes conceptos teóricos, geométricos, que la verdad buscando un poquito más de información, profundizando un poquito más de información en esto, pues sí llega a sorprender. Entonces la fotografía es un avance, sigue siendo es un arte, no por algo, pues existen en los premios de cine, existen premios a nivel internacional que, pues, valga la redundancia, que premian a lo mejor de la fotografía. La fotografía tiene muchos ámbitos de estudio, muchas áreas. La que vamos a platicar un poquito hoy, obviamente es enfocado a la odontología, pero igual a la fotografía en general. Existen muchos tipos de fotografías. Para cada tipo de fotografías existen cámaras y lentes especiales. Y aquí les comparto una pequeña imagen de pues, un paisaje que la verdad me gustó mucho en un viaje que tuve oportunidad de hacer hace algunos años y pues es de mis favoritas. Okay. La historia en la fotografía ha jugado un papel importante, sobre todo el momento de plasmar situaciones o eventos de índole histórico. Podemos observar tal vez fotografías de la Segunda Guerra Mundial, incluso existen videos, pues bueno, cuando todo se resolvió de manera benéfica para ciertas personas. Pues tenemos aquí a un gran personaje que es Mahatma Gandhi, que pues hay pocas fotografías de él, es un ilustre pensador de su tiempo, y pues igual la fotografía pues ha sido importante en los diferentes movimientos sociales que se han venido dando
durante el transcurso de la historia humana, ¿sí? Y la fotografía pues es un lenguaje único en el cual nosotros podemos tratar de expresarnos y dar a entender ciertos pensamientos, ciertas ideas para pues, nuestros compañeros. Bueno, ya enfocándonos un poquito más en fotografía, en odontología, tenemos que puede servir para varios ámbitos. Primero, educación preventiva, ¿sí? Esto sirve posiblemente dentro del consultorio o a ustedes mismos les puede servir cuando empiezan con sus pacientes al momento de empezar a explicarles algún tratamiento. Pues, el paciente se le hace mucho más sencillo ver imágenes, ver fotos, ya sea fotos de ejemplo o incluso fotografías propias. Se utiliza mucho igual en presentaciones escolares. No sé si tuvieron ustedes la oportunidad de ir a la escuela, a la primaria, secundaria, al kinder y realizar algún tipo de actividad. Generalmente se hace pues, con ejemplos, con imágenes, para que en este caso los niños pues, puedan absorber mucho mejor la información, porque pues, es muy sencillo para ellos ver una imagen, entenderla y seguirte la corriente. En cuestiones de educación continua, pues ahorita hay muchísimos cursos en internet, en Instagram, en Facebook, en diferentes plataformas. No sé qué tanto ustedes estén empapados de todos estos cursos, estos congresos que se están dando de manera gratuita por toda la situación que estamos viviendo. Igual puede servir como casos clínicos para alguna presentación, puede servir para conferencias. Obviamente en la mayoría de las conferencias siempre hay imágenes y pues aquí cabe mucho, le da mucho peso a tu repertorio clínico para exposiciones, en este caso, imagínense en la escuela, o para publicaciones, libros, revistas, carteles de investigación, casos clínicos, muchos. Para cuestiones de administración del consultorio es muy importante tener registros de tratamientos, sobre todo cuando son restauraciones grandes. Hay que llevar un registro fotográfico, un registro de imagen, e incluso radiológico, para pues, o para que más bien nosotros podamos ir observando el avance y igual el paciente. O para cuestiones legales, en el país no está tan de moda, pero en otros lados es muy común que al odontólogo se le demande. Entonces, si el odontólogo no tiene manera de respaldar la información o lo que él está alegando del tratamiento que estuvo bien hecho o mal hecho, pues tienes las de perder. Entonces ya es una cuestión legal. Sí, ya lo habíamos platicado con las radiografías son imágenes, hay que mantenerlas en un buen estado o digitalizarlas. ¿Sí? ¿Para qué otras situaciones nos puede servir? En cuestiones de odontología trabajamos con tamaños prácticamente muy pequeños. Por ejemplo, tenemos este instrumento, que es un instrumento que, si vemos en la palma de la mano, es un instrumento pequeño, muy fino, que a simple vista nos podría costar mucho trabajo el identificar si tiene algún error, si está fisurado o si hay algo más. Y con la ayuda de la fotografía, en este caso con un lente muy amplio, muy grande, pues podemos obtener estas imágenes. La imagen de arriba pues es la punta de este instrumento. Se puede observar, vean cómo está sucio, cómo no está bien esterilizado. Obviamente fue por cuestiones de ejemplo. Y este tipo de situaciones se traducen dentro de la cavidad oral al momento de identificar fisuras, fracturas, caries, en alguna lesión en tejidos blandos, algún vaso. Nos ayuda muchísimo. Aquí tenemos otro ejemplo. Podemos observar, este es un segundo molar superior. Como podemos ver en la fotografía de la izquierda, cómo está bien marcadita la caries. Tenemos el acceso, que es para realizar un tratamiento de endodoncia. Y vemos cómo en la parte superior se ve una pequeña línea de fisura o fractura. Si no tuviéramos nosotros esta herramienta, posiblemente pudiéramos pasarlo por alto. Y obviamente el no observar una fractura en un diente
es un tema delicado. Vean, la misma fotografía, nada más cambiando un poquito el enfoque, ni siquiera me alejé o me acerqué. Si ustedes pueden ver, las proporciones son iguales y puedo observar la anatomía interna del diente. Este espacio que se ve por acá, obviamente ya está ligeramente manipulado, pero es en donde se aloja la pulpa o el nervio del diente. Y vean qué bonito se ve la diferencia de colores. Es un poquito más oscuro, amarillo y blanco. Ok, ahora la cámara, en cuestión de cámaras fotográficas, pues tenemos una gran variedad, muchísimas marcas, muchísimos aditamentos, accesorios, diferentes lentes, y para odontología se sugieren ciertos tipos especiales. Esto con la finalidad, primero, pues de reducir el tiempo de trabajo al paciente. En muchas ocasiones, incluso nosotros, no nos acostumbramos todavía a tener un protocolo de fotografía en nuestra consulta, pues como ya vimos anteriormente es importante, pero tenemos que reducir tiempo. En cuestión de odontología, pues el tiempo es dinero. La fotografía pues nos ayuda con los acercamientos, como ya vimos algunos ejemplos. El único problema es que nos dificulta mucho la iluminación en fotografía odontológica, clínica. No podemos trabajar con la luz solamente del espacio del cuarto, o sea, con los focos normales. No podemos trabajar ni siquiera con la iluminación de la unidad, es muy pobre. Necesitamos aditamentos, ni siquiera un flash normal a veces es suficiente. Tenemos que tener mucho cuidado con la contaminación cruzada. Muchas personas todavía utilizan sus celulares para tomar a veces sus fotografías clínicas y pues ni siquiera lo limpian, y luego pues es un instrumento de toda la vida que te estás llevando a la cara y pues le estás acercando a la boca del paciente y como que no es muy higiénico, ¿verdad? Y debemos tener igual consideración del paciente. El paciente siempre, por más paciente o paciencia que tenga la persona, siempre quiere un trabajo rápido. Entonces debemos de, como yo les había dicho, tenemos que estandarizar un protocolo para todas las actividades odontológicas que hagamos con la finalidad de reducir tiempo y reducir errores. Tipos de cámara. Existen muchísimos tipos de cámara. Los principales, la principal diferencia puede ser o se puede entender como cámaras de visión indirecta y visión directa. Las de visión indirecta pues son las cámaras análogas, si las podemos llamar de esta manera, antes de las digitales. A ustedes creo que no les tocó. A mí todavía me tocó un poquito de estas cámaras, que incluso a veces las vendían así, están relativamente baratas en el centro comercial. Compras tu rollo de 30, 20 fotografías y te la llevabas a la playa, te la llevabas a la fiesta. Ahora las de visión indirecta son prácticamente todas las cámaras que están saliendo ahorita al mercado, son digitales. Ahorita vamos a ver un poquito más de ellas. Y dentro de las cámaras digitales pues existen las normales, las comerciales, como tal vez muchos tengamos, en las semiprofesionales, como es de la imagen superior derecha, y las profesionales. Cuando nos referimos a cámaras de visión indirecta, podemos observar el ejemplo de imagen. Son o tienen sistemas ópticos completamente separados. Un sistema óptico es el lente donde el aparato, la cámara, está observando una imagen, y el otro es el espacio donde yo puedo observar. Digamos, es el cuadrito o la mira de la cámara donde yo estoy colocando mi vista, estoy colocando mi ojo, pero difícilmente lo que yo estoy viendo en ese cuadrito es lo que la cámara está observando. Entonces generalmente trae problemas de paralelismo, problemas al momento de enfocar, salen borrosas las imágenes. Esa era uno de los pues a veces tenías que, tomabas tus fotografías, se terminaba tu rollo y tenías que llevarlo a revelar a los centros fotográficos y esperar 1, 2, 3 días a que te las entreguen para ver si las fotografías del evento o de la fiesta o de las vacaciones habían salido como tú querías. Obviamente estas aplicaciones odontológicas no tienen. Por otro lado tenemos las cámaras de visión directa.
son las cámaras tipo reflex, que hay varios tipos de reflex, pero no nos vamos a meter tanto en ese tema. Y aquí sí, lo que el aparato está observando es lo que yo estoy viendo. Okay. Mucho ojo en esta situación. Cuando nosotros vayamos a tomar una fotografía con estas cámaras semiprofesionales o profesionales, que sea a través de la mira o del visor óptico. No nos basemos a través de la pantalla, porque lo mismo, pueden haber errores. Entonces, que siempre sea a través del visor óptico. Si ustedes ven algún profesional, algún fotógrafo profesional o ni profesional que sea aficionado, muy difícilmente vas a vas a ver que esté tratando de tomar una buena fotografía basándose en la imagen de la pantallita. Para nada. Y estas son las cámaras que están indicadas en odontología. Ahora, muy importante, la selección del equipo es un factor vital. Obviamente no es lo mismo trabajar con una cámara profesional que trabajar con cámaras semiprofesionales, análogas o digitales normales. ¿Cuál debe ser la que yo voy a utilizar o debo escoger para tratamientos dentales? Siempre que sea de un objetivo. Por ejemplo, cuando tú compras una cámara de 2 objetivos, como es el caso, tiene dos foquitos, 2 lentes, tiende a distorsionarse. Y pues si tenemos en cuenta que viene siendo el plan de mercadotecnia de todas las compañías que venden celulares, que ya tienen sus 3 cámaras, 4 lentes por celular, eso no quiere decir que es mejor. Ahora, igual, cuando tenemos una cámara reflex, nosotros cuando la compramos de manera normal viene dentro del paquete un objetivo o un lente que se denomina, creo que es el 1855, si no me equivoco. Entonces son 2 objetivos en uno, tampoco es lo ideal. ¿Sí? Siempre para tener una mejor fotografía clínica o fotografía en general, se debe utilizar un lente con un solo objetivo. Ok. Ahora, la cámara reflex, ¿por qué está indicada? Pues no es porque se me haya antojado a mí o porque sea la más cara, porque pues, no siempre lo más caro es lo mejor, aunque en muchas ocasiones está ligado. ¿Sí? El principal motivo es porque yo puedo combinar diferentes lentes, le puedo ir colocando accesorios para ir mejorando, obviamente, mi desempeño fotográfico. No crea distorsiones en las fotografías clínicas interorales y extraorales. Si yo quiero lograr una ampliación, generalmente voy a tener una ampliación 1x o 1.1, o sea, es idéntica el tamaño del objeto que yo estoy observando con mis ojos y el objeto que yo estoy observando a través del lente. Es algo muy importante en cuestiones de odontología. Me permite tener o llegar a una profundidad de campo de toda la arcada. Ahorita vamos a ver qué es esto, pero en otras palabras, es pues, que se puede observar toda la arcada o toda la boca de manera nítida. ¿Sí? Permite tener una distancia de trabajo adecuada, o sea, no necesito yo meter la cámara dentro de la boca del paciente para poder observar o tener imágenes muy, muy buenas. Generalmente, como todo equipo, necesita una curva de aprendizaje. Ustedes están en una edad en la que la verdad pueden acostumbrarse muy rápido a todas esas cuestiones tecnológicas. Entonces, con un poquito de práctica, yo creo que van a llegar a tener un fácil y rápido manejo de estas tecnologías. Y otro punto, como ya habíamos platicado, la iluminación. Estos equipos, esos accesorios, aditamentos que yo puedo irle agregando a la fotografía, pues me va a permitir obtener una iluminación correcta del campo operatorio. Ahora, ¿cuál es la cámara ideal? Como ya hemos platicado, obviamente una reflex. Aquí tenemos pues un compendio de cámaras que pude encontrar aquí en mi casa, así de primera mano. Tenemos las digitales normales, tenemos pues la GoPro, que en este caso no sirve, es más bien para cuestiones externas por su tipo de lente. Tenemos una cámara reflex con 2 lentes distintos, 2 objetivos distintos. Entonces, existen muchas cámaras en el mercado. Yo ya les había platicado que la mejor marca actualmente es Sony, después es Nikon y después es Canon.
Desgraciadamente, a veces los equipos de fotografía son muy caros, llegando a costar casi 40, 50 mil pesos, pero existen equipos fotográficos de precios más bajos, más accesibles y que nos permiten tener la verdad, un desempeño en la fotografía muy, muy bueno. Ok, a continuación vamos a platicar un poquito sobre los controles de la cámara. Estos controles, obviamente, en su gran mayoría, los vamos a encontrar en las cámaras reflex, pero igual en las cámaras normales, las digitales o las semiprofesionales, sobre todo las que ahorita, porque por ejemplo, ahorita no lo están viendo, pero en la mano tengo una cámara que me compré hace 8 años, digital, y puedo yo manipular estos controles. El primero que vamos a tratar es el diafragma. Este diafragma es la parte del lente que va a controlar el paso de la luz por cantidad. Tenemos la imagen a la derecha y vean cómo es como si fuera una compuerta, ¿sí? Que va a ir creciendo o haciéndose más pequeño dependiendo del tipo de imagen que yo quiera obtener, ¿sí? La abertura se mide en f-stops, una f2 que es la mayor apertura que podemos tener y una f32 que es la menor apertura. Es como si yo quisiera enfocar un punto muy exacto. ¿Qué es lo que hago? Pues yo cierro, como que voy cerrando mi ojito para tratar de enfocarlo mejor. Ahora, obviamente, cuando nosotros estamos trabajando, ya platicamos que la iluminación es muy indispensable. Pues es obvio, si yo tengo más abierto mi diafragma, pues va a entrar más luz. Si lo tengo más cerrado, va a entrar menos luz. Entonces, eso igual va a depender qué tanto yo quiera tener iluminada mi imagen para manipular mi diafragma. Si tengo mucha luz, por ejemplo, estoy tratando de tomar una fotografía en la playa, en el campo, pues tal vez coloco mi diafragma en 32, en 22 y de igual manera esto me va a permitir tener una gran profundidad de campo que ahorita vamos a platicar más a profundidad de ello. Por ejemplo, si voy a tomar una imagen donde hay poca luz, que está atardeciendo o está muy oscuro, pues lo que voy a hacer es ampliar mi diafragma, o sea, ponerlo en F2, en F4 para que la cantidad de luz sea mayor en la fotografía. Aquí tenemos una imagen, vean, es un ejemplo bastante bueno. Cuando tenemos una F32, está cerradito, vemos cómo se ve nítido y conforme vamos abriendo nosotros el diafragma, cada vez se va perdiendo un poco la imagen. Obviamente tenemos en primera persona al muñequito, pero el fondo ya se ve distorsionado, se ve borroso. Entonces, dependiendo el tipo de enfoque o el objeto al que yo le quiera tomar, igual puedo manipular el diafragma cerrándolo o abriéndolo a mi gusto. Y pues de aquí pasamos a ese tema, la profundidad de campo. ¿Qué significa profundidad de campo? Es no más que el rango de distancia frente a la cámara que nosotros podemos enfocar nítidamente, o sea que nosotros podemos verlo. Igualmente está controlado por los f-stops. Mientras más cerrado esté el diafragma, mayor es mi profundidad de campo. Todo lo contrario, mientras más abierto, menor es mi profundidad de campo. Aquí tengo un ejemplo, una cámara fotográfica que tiene un f-stop de 1.8 de diafragma. Vean cómo se nota la nitidez de la cámara, se ve muy bien, pero ya más cercano digamos, a la reglita que tenemos aquí, cómo se va borrando. Y conforme yo voy cerrando mi diafragma, ¿sí? Voy haciendo más pequeño hasta llegar al F16, vean cómo la imagen se va haciendo o volviendo más nítida. Entonces, esta ontología es muy importante porque, por ejemplo, yo quiero tomar una fotografía de los dientes anteriores o de un molar. No necesito, la verdad, que salga toda la arcada o toda la boca. Simplemente me voy a enfocar. Y aquí se juega mucho con las cuestiones comerciales y estéticas. Un ejemplo, aquí tenemos dos superficies premolares. Estas son fotografías propias. Las saqué así rápidamente para poderlas ejemplificar. Vean cómo yo estoy enfocando la superficie oclusal de los premolares, pero la parte radicular, donde está esta parte blanquita de las raíces, pues la verdad no se ve clara. ¿Por qué? Porque en este caso no me
no me interesa. Ahora, el obturador va a ser una pequeña cortina que se va a encargar de cerrar al momento de que nosotros tomemos la fotografía. Este obturador va a controlar el paso de la luz, pero por tiempo. Ya vimos que el diafragma la va a controlar por cantidad, el paso de la luz. El obturador la va a controlar por tiempo, ¿sí? Igual tiene un mando de velocidades. Estas se denominan fracciones de segundo. Por ejemplo, cuando yo tomo una fotografía, puedo colocar mi obturador en una velocidad 1000. ¿Qué significa 1000? Que va a ser tan rápido que un segundo lo voy a dividir en 1000 partes. Y de esas 1000 partes de segundo, en una fracción va a ser la que se va a encontrar abierto este obturador al momento de tomar la fotografía. Generalmente, cuando nosotros tomamos fotografías con una velocidad tan alta, es porque estoy tomando una fotografía de algún objeto, de alguna persona que está en movimiento. Cuando estoy tomando un objeto que está quieto, no necesito tener tanta velocidad. ¿Por qué? Porque mientras mayor sea la velocidad, menor va a ser la luz que va a entrar. Y si yo ya estoy platicando con ustedes que dentro de la boca del paciente, que no se mueve mucho, tengo mucha dificultad para iluminar bien, pues obviamente no voy a tomar una fotografía muy rápida porque luz no va a entrar. De igual manera, el tener una velocidad menor, pues la profundidad de campo es mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a lograr observar mayor nitidez en todo el encuadre de la fotografía. Me refiero al encuadre, que es todo lo que se puede observar. Aquí tenemos un ejemplo. Cuando estamos trabajando en velocidades muy altas, una fracción de 1000, una fracción de 500, es para situaciones donde el objeto está girando, está moviéndose. Y si yo quiero tomar una fotografía de un objeto en movimiento, de una persona corriendo, de un niño, de un perrito, en una velocidad lenta, pues se va a ver borrosa. Obviamente esto depende de qué tipo de fotografía yo quiero tomar. Si vemos el ejemplo de abajo, el railete está girando. Si la tomo a una velocidad en grande, pues se va a ver como si estuviera quieto, en una velocidad media, un poquito de movimiento. Y si yo quiero darles efecto de movimiento rápido, pues ya sé lo que tengo que hacer, que es manejar mi velocidad lenta. Ustedes ya me imagino que han visto mucho de este tipo de ejemplos en otros lados. Ahora el ISO. A ver, permíteme un poquitito, voy a tomar agua. Ya. El ISO. El ISO es muy importante. Si yo puedo controlar la cantidad de luz que entra y el tiempo con mi obturador y con mi diafragma, ahora las cámaras fotográficas, lo que antes era una película, ahora son pequeños, pues, son pequeñas placas sensibles, que es donde se queda grabada la imagen, la fotografía, y luego se traduce por cuestiones de computadora, una imagen digital. Ahora, esta plaquita, yo puedo manipular la cantidad de sensibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Yo puedo tener muy poca luz y manipulo el ISO en este caso. Disculpen. Manipulo el ISO en este caso. Y aunque yo tenga poca luz, pues la placa se va a volver muy sensible y pues va a absorber más luz. Ahora, caso contrario, si yo tengo muchísima luz, estoy al aire libre y la verdad no quiero que salga una fotografía así que se vea muy deslumbrante, pues le disminuyo el ISO, le disminuyo la sensibilidad y con esto pues voy a tomar buenas fotografías por más que el sol me esté dando así de frente a la cámara. Ahora hay que tener un punto muy, muy importante. Un ISO alto provoca ruido. ¿Qué es el ruido? Acuérdense de lo que habíamos platicado en el tema de CBCT, que era como que esa imagen, cuando una imagen se veía como que punteada, como granulado, pues es lo mismo. ¿Sí? Cuando yo obtengo o trabajo con un ISO muy alto, pues la imagen se va a ver con menos claridad.
Ahora, la mayoría de las fotografías se deben de manejar en un ISO 100, un ISO 200, 250, porque se supone que estamos trabajando con iluminación controlada dentro del consultorio. Ahora cuando vamos a trabajar afuera, campo traviesa, en el monte, en la calle, pues tengo que ir manipulando el ISO dependiendo de la cantidad de luz solar que exista. No es lo mismo la luz que tenemos en la mañana, que tenemos al mediodía o que tenemos al atardecer. Entonces esto lo vamos a ir manipulando. Un ejemplo, vean, mientras yo tengo un ISO bajo, 50, 100, 200, pues la sensibilidad es baja, la cantidad de luz que absorbe no es mucha, pero mientras voy aumentando el ISO a 6400, a 12800, pues ya es excesivo y tenemos la imagen pues obviamente es un horario ya bastante nocturno, con un ISO normal 100, pues se ve la silueta de la montaña, las luces, se ve agradable. Pero si yo quisiera intentar que se vea más claro, pues vea, aumento el ISO para tratar de absorber más luz, pero empieza a ver este ruido que es lo que estábamos platicando. Si se ve el cielo más azul, se ven algunas plantas, algunas nubes, pero no, obviamente la calidad de imagen disminuye muchísimo. Ahora, la exposición pues va a ser un conglomerado, un conjunto de todos estas medidas, estos apartados que hemos estado platicando y se entiende como la cantidad de luz que entra en contacto con la película, ¿sí? O con el sensor. Obviamente ya trabajamos el ISO, ya trabajamos el obturador, ya trabajamos el diafragma, ¿sí? Y pues esto me va a permitir poder obtener imágenes de mejor o menor calidad, una subexpuesta que le hace falta luz, una expuesta que es no adecuada y una sobreexpuesta, demasiada luz, ¿sí? Entonces todo esto yo lo puedo ir calibrando. Obviamente, muy importante, se me olvidó decirles, esto es en modo manual. Si tú quieres traducir lo que tus ojos están viendo en una fotografía, tienes que aprender a usar el modo manual de tu cámara, incluso la cámara digital, la cámara de tu celular. Algunas cámaras de celulares ya permiten manipular estos obturadores, diafragmas, el ISO. Eso es lo que le vayan ustedes ahí encontrando el chiste en su propio celular. Para eso sirve. ¿Por qué? Porque si yo pongo mi cámara en modo automático, pues la cámara me va a sacar la fotografía como ella piensa que es lo mejor. Y en muchas ocasiones no es lo que yo quiero pues dar a ver. ¿Sí? Otro punto muy importante es el enfoque. El enfoque pues es la distancia de la cámara al objetivo. Me refiero al objetivo como el objeto, la persona, la cosa que voy a fotografiar. ¿Sí? Yo puedo ayudar un poquito con el enfoque, que es el anillo, cuando estamos hablando de las cámaras reflex, en eso que yo puedo manipular. Pero lo más importante, obviamente, me tengo que acostumbrar a trabajar con la distancia normal del lente, independiente que sea uno de pequeña distancia focal, como 1.35, 1.50, o los lentes macros 80, 100, o los telescópicos que ya estamos hablando, lentes de 250, 300, y ahorita vamos a platicar un poquito de ellos. Entonces, lo primero en el enfoque es fijo mi distancia del objeto que voy a fotografiar y la cámara. Y en base a esa distancia promedio, yo puedo irme acercando o retirándome según lo que quiero observar. Acuérdense de las imágenes que vimos previamente. Muy importante, siempre tengo que mirar a través del visor de la cámara, nunca en la pantallita digital. De hecho, mi sugerencia es que la quiten, ¿sí? Que pongan otra, o que ya sea que bloqueen la pantalla para que se acostumbren a ver en el visor. ¿Okay? Y más adelante vamos a platicar un poquito de la ley de los tercios, que es muy, muy importante en cuestiones bueno, en muchos ámbitos en sí de cuestiones estéticas, y en fotografía es esencial. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos dos imágenes diferentes con diferente enfoque. El de la izquierda, que pues es un tipo odonto, es un modelo de implantes, pero vean como yo solamente estoy queriendo que se vea nítido, pues los dientecitos donde están los implantes. Los demás dientes de la arcada, la verdad, ni les hago caso, no quiero que se vean nítidos.
Entonces, eso es muy importante con el enfoque. O, por ejemplo, los doctores que se encargan de hacer restauraciones en dientes anteriores o de estudiar la textura de los dientes. ¿A qué me refiero con la textura de los dientes? Vean la superficie de los incisivos, de los caninos, de la encía. Vean cómo tienen esas rugosidades. Eso es muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al momento de yo realizar una restauración, pues necesito tratar de mimetizar, de emular la naturaleza dental del paciente lo más que yo pueda. Vean, no es lo mismo tomar una fotografía, como vimos en la imagen anterior, de solamente los dientes anteriores, a que si yo quiero tomar una fotografía de los dientes posteriores o de toda la arcada. Vean, esta imagen me sirve mucho sobre todo para estudiar los estudios de ortodoncia, para estudiar cuestiones de higiene. Por ejemplo, vean aquí, este paciente no tiene la línea no tiene la línea media y de hecho, por lo que estoy observando a simple vista y no había fijado, no tiene laterales. Los dientes que están al lado de los centrales son sus caninos. No sé, hay algún problemilla hubo tener antes. Pero pues puedo observar igual tejido blando, las inserciones musculares, entonces igual me sirve un poquito para todas estas cuestiones. Ahora, el enfoque selectivo, que es lo que vimos anteriormente, es cuando yo a propósito voy a limitar la nitidez de la imagen en solo punto. Y por ejemplo, aquí tengo en este cuadro de fotografía o en este encuadre, obviamente tengo el cepillo, tengo la pasta y tengo el tubito donde viene la pasta. Pero solamente lo que quiero que se vea nítido, se vea bonito, es el cepillo y la pasta. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a enfocar, voy a calibrar mi cámara fotográfica para que la parte del cepillo sea la única que se vea nítida. Se denomina enfoque selectivo y esto en odontología es muy, muy básico. Aquí otro ejemplo con los mismos dientecitos. Vean, aquí tuve que mover un poquitito, pero penitas, milímetro y medio. Tuve que adelantar el premolar inferior. Y vean, porque yo les quería mostrar el ejemplo del enfoque selectivo. Ahora quiero observar en la imagen de la izquierda el premolar superior y es lo que yo veo claro. Y la imagen de la derecha pues ya se pierde nitidez, se distorsiona. Ahora todo lo contrario, quiero observar nitidez en el premolar inferior, en la imagen de la derecha, y podemos observar que el premolar superior va a perder esa nitidez. Entonces aquí yo estoy aplicando el enfoque selectivo y este tipo de enfoque selectivo es muy muy común en estos famosos fotografías tipo retrato, que de hecho creo que una de las funciones más novedosas creo que del iPhone o de algunos de sus celulares que salieron recientemente, pues es esa capacidad de que pues tienen ya de manera automática, tú le das clic al objeto o a la cara de la persona y te da, no te toma una fotografía con estas características. Aquí tenemos otro ejemplo, esos son instrumentos endodónticos que yo utilizo utilizado en mi práctica, que ahorita está pausada por la contingencia. Ven cómo yo estoy seleccionando o estoy enfocando solamente la punta del instrumento de en medio. No me interesa el instrumento de abajo, no me interesa que se vea nítido el instrumento arriba. Entonces, obviamente, esto fue hecho con un lente pues bastante, un poquito potente, que es el que se utiliza para fotografías intraorales. Ahora, vamos a aplicar un poquito de la composición de la fotografía. La composición de la fotografía es cómo yo voy a ordenar todos esos objetos o cuerpos, ya sean primarios o secundarios, en el encuadre de la fotografía. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo quiero tomar una fotografía de un perrito corriendo, un perrito parado en el parque. Entonces, voy a procurar que el perrito se vea o sea, que mi fotografía ocupe todo el perro, solo su cara, o me alejo un poquito para que se vea el perro y un árbol que está atrás, o la pelota que está persiguiendo, o un edificio. Entonces, hay ciertos parámetros que se pueden aprender a leer con la finalidad de tomar una mejor fotografía. Y esto es algo que yo aprendí recientemente, hace
es cuando me fui hace un poquito más de un mes, que me metí un poquito más a la fotografía. Pues me explicaron muchas cosas que la verdad yo había pasado por alto, no entendía muchas cosas. Pensaba, pues, qué tan difícil puede ser tomar la fotografía a un diente, a un paciente, pero pues tiene su chiste. En algunos de estos, de lo que compone o forma parte de la composición de la fotografía, pues tenemos líneas, tenemos formas, textura, espacio y color. ¿Sí? Color, que es con lo primero que vamos a iniciar en este caso, pues a veces para que una fotografía se vea estética debemos de tomar imágenes donde se puede observar un contraste, como el de la imagen, que son coronas que las pusieron sobre, creo que no sé si es chocolate con azúcar glass o sobre piedritas, pero pues son dos cuerpos con colores muy diferentes, con colores contrastantes y que la verdad se ve muy agradable a la vista. Seguimos con la composición, tenemos las líneas es muy importante y es uno de los tips que a mí me sirvió, o creo que me va a empezar a servir mucho, sobre todo al momento de, pues, si yo ya sabía que las líneas son importantes para fotografías clínicas de odontología, pero para fotografías pues, artísticas, de recreación, pues yo ya sé que mientras la línea, la imagen sea más homogénea, en este caso las líneas vean cómo se ven más rectas, para el ojo humano es mucho más agradable, o sea, para el ojo y para el cerebro. O sea, yo veo esta fotografía, veo las líneas rectas y mi cerebro dice, oye, qué buena fotografía. Todo lo contrario, si yo la fotografía la tomara pues un poquito desviada, las líneas se van a ver chuecas, no sé, se va a ver, tu cerebro te manda la imagen, la información de que pues, se ve raro. Lo mismo de odontología, aquí tenemos un paciente que obviamente tiene los dientes pues un poquito en muy buena posición. ¿Y qué pasa? Cuando un paciente es ortodoncia, ¿por qué lo utiliza? ¿Por qué? Pues porque quiere colocar sus dientes en una posición mucho mejor, ¿sí? Mucho más agradable a la vista. ¿Sí? Y en este punto de agradable a la vista quiero hacer un pequeño paréntesis porque, pues, bueno, en sí la odontología obviamente tiene mucho peso en las cuestiones de tratamientos para mejorar la higiene del paciente, para quitarles algún dolor, pero creo que porque las personas buscan más la odontología, pues es para verse mejor, ¿sí? Pues nadie puede culpar a ninguna persona de querer verse mejor, les puede servir mucho en la autoestima, en el desempeño académico, en el desempeño laboral. Y no quiero tocar mucho este tema, pero pues hay muchas personas que dicen pues que no, que los parámetros estéticos están regidos por la industria, pues, no sé, objetivos comerciales. Y sí tiene razón, tiene mucho que ver, y nosotros formamos parte de eso, de ese mundo, pero la estética en sí, lo bello, por más que muchas personas quieran hacernos entender que pues, la sociedad lo rige, yo no, la verdad no creo que sea así, porque existen muchos ejemplos, incluso se han hecho estudios en bebés de menos de un año, que podemos decir que no están contaminados por la sociedad, por todo ese consumismo de belleza. Son experimentos muy simples, le ponen a dos personas, una persona, digamos, agradable a la vista, otra persona no agradable a la vista, y pues ponen al bebé a elegir con quién se quiere ir, ¿sí? Y pues sonará tonto, pero bebés chicos de 6 meses, 4 meses, 8 meses, pues tienden generalmente a elegir, obviamente son personas que no conocen, tienden a elegir a personas que para ellos es agradable. Entonces como que nosotros ya venimos con un chip genético de qué es lo que se ve agradable para nosotros. Ok, seguimos. Okay. Las líneas, aquí otros ejemplos de fotografías tomadas por un servidor. De aquí me refiero más bien a las líneas. Las líneas igual es muy importante que sean o que te lleven a un solo objetivo, porque la fotografía se ve más estética, ¿sí? Aquí tenemos la imagen de la izquierda, que es una torre, la CN Tower en la ciudad de Toronto,
en Canadá. Y cómo la línea te lleva a ¿qué? A ver el pico o la punta de la torre. La imagen de la derecha, que es una plaza comercial, tal vez habrán visto esos pájaros en alguna película estadounidense o hollywoodense por ahí. Yo la verdad entré al centro comercial y no sabía que esas figuras estaban ahí, y pues aproveché para tomarle la foto. Sin saber todavía todos estos parámetros así de líneas y conformación de la fotografía, pues yo busqué obviamente que el domo se viera parejito, se viera recto. ¿Por qué? Porque se ve más agradable, ¿sí? Ahorita ya sé que pues es una de las ideas principales de la fotografía. Seguimos. La textura que en odontología es importantísima. Ya vimos algunas fotos de textura de los dientes. Entonces, en este tipo de composición, la iluminación es vital. Vital. Si yo quiero tomar una fotografía donde yo puedo observar la textura del diente, necesito manipular la iluminación de tal manera que me permita dar una cierta percepción de profundidad en la imagen, como en este caso, que yo creo que es madera, como se ven las grietas, y pues parece que pues obviamente que está en una tercera dimensión. Y por último tenemos el espacio. El espacio es muy importante al momento de tomar una fotografía. En este caso, en odontología, generalmente se suele centrar los dientes o el objeto que yo quiero observar, pues justamente a la mitad del cuadro. En fotografía artística, pues tal vez puedo manipular un poquito esto, lo que yo les venía platicando hace rato del ejemplo del perrito, que si yo quiero tomarlo pues, exactamente en medio, o quiero que se vea algún objeto que está al lado de él, y pues como en esta imagen, ¿sí? Tenemos un marco, tenemos un espacio positivo que viene siendo como el objeto protagonista de la fotografía, y un espacio negativo que es un fondo. Entonces, en esta imagen, pues, ¿qué yo puedo hacer? Puedo haber centrado la fotografía o se pudo haber colocado como está en el ejemplo para tratar de darle una idea, tratar de explicar algo con esta fotografía. Que yo entiendo, por lo menos, es que pues está esta pareja de jóvenes, de niños, de adolescentes, están recostados en una banca y están viendo pues el campo, no sé, tal vez platicando o tal vez nada más meditando el momento. Todo esto juega un papel muy importante. Por ejemplo, tenemos las imágenes de la izquierda, que son imágenes donde puramente voy a ver la estética, la textura en el caso superior del diente, en caso inferior de un tallado en cera. Y vean el enfoque, como solamente una pequeña porción de la fotografía está nítidamente, pero esto es para tener fotografías de mayor calidad. Por ejemplo, para fotografías artísticas, un tip que la verdad vi en una fotografía de National Geographic. Cuando yo quiero tomar una fotografía de una persona que está en movimiento o incluso de un animal, siempre debo dejarle espacio adelante hacia donde él está yendo para poder dar esta falsa percepción de que la fotografía tiene movimiento, de que la persona se está moviendo. No es lo mismo que yo hubiera centrado aquí a la persona, ¿sí? Y pues puede decir que solamente está posando, solamente está quieto, está parado. Entonces son este tipo de ideas que ya vamos tomando de toda la información. Aquí este ejemplo es una fotografía que realizó mi esposa, que igual la hizo pues de manera rutinaria, por así decirlo. Pero aquí les quiero explicar una cosa importante. Bueno, aquí veamos la importancia del enfoque selectivo. Vean, tenemos de la mano, los dedos, la hoja del árbol, que está bastante bien enfocada, y todo el fondo, vean cómo se ve distorsionado. Entonces, obviamente, esto que le da sentido de profundidad a la imagen. Y otro punto, aquí, pues, el enfoque, el encuadre, se trató de hacer justamente centrado. Entonces, para poder centrar un objeto en una fotografía, necesitamos algo que se llama ley de los tercios, que es esto que tenemos a continuación.
¿sí? Y este es un concepto sacado de los expertos en pintura, literal de los pintores. Cuando nosotros observamos una pintura clásica, vean que yo tracé en dos líneas para separar por tres porciones iguales la fotografía. Entonces, para que una fotografía te llame la atención, tiene que cumplir generalmente dos situaciones. O que el objeto protagonista de la foto esté justamente en medio, pero bien, bien centrado, o que se encuentre en uno de los tercios. E incluso en la mayoría de las pinturas, digamos, que el mensaje principal de los pintores generalmente se va a encontrar, no en medio, se va a encontrar sobre los tercios de la pintura. ¿Sí? Entonces, esto es muy, muy importante para el encuadre de una fotografía. Ok, seguimos avanzando. Vamos a empezar a hablar sobre los lentes. Sabemos que las cámaras digitales, obviamente tú no le puedes zafar el lente que trae, ni modo, con este nos quedamos, pero las reflex sí tenemos la oportunidad de ir cambiando. Y como ya habíamos platicado, los lentes, ¿para qué sirven? Pues nos permiten ampliar la imagen, mejorar esa imagen. ¿Por qué? Porque la imagen que yo estoy obteniendo con una cámara fotográfica, pues no es lo mismo que yo estoy tratando de observar con mis ojos. Y existen diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos los lentes normales, que son los de 35 a 50 milímetros, que esos tienen un ángulo fotográfico de 45 grados. ¿Eso qué quiere decir? Que la imagen que pueden observar va a tener una angulación de 45 grados y esta es muy similar al ojo humano. ¿Sí? Este tipo de lentes, de objetivos, pues sirve para tomar a veces fotografías de paisajes o de un grupo de personas. Si yo quiero intentar tomar una fotografía tal cual y yo estoy observando la imagen con mis ojos humanos, naturales, pues puedo utilizar este lente. ¿Sí? Por ejemplo, es otra imagen, otra fotografía que obtuve de un viaje. Pues esto es lo que yo observaba, literal, la tomé incluso de hecho con este tipo de lente. Esto es lo que yo observaba. Pues los edificios, el paisaje, los trenes. Un ejemplo. Se utiliza mucho igual para fotografías en primer plano o tipo retrato. Yo manipulando, acuérdense, el manual, manipulo el ISO, manipulo el diafragma, manipulo el obturador y puedo enfocar o desenfocar el fondo. Se utiliza para tipo retrato, pero no son las ideales. Tenemos los grandes angulares. Estos tienen un campo focal entre 60 y 180 grados. Acuérdense que el lente anterior tenía 45 grados. Estos van a prácticamente ver o tomar una fotografía 180 grados. Son lentes de menor longitud focal. ¿Eso qué quiere decir? Que te van a dar imágenes muy distorsionadas. Obviamente para odontología esto no sirve. ¿Para qué sirven ese tipo de lentes? Pues para tomar paisajes, para tomar edificios, áreas muy, muy, muy grandes. Es otro ejemplo. Si bien no la tomé con un lente angular de este tipo, pero sí traté de modificarlo lo más que pude. Y vean, pues como tenemos la imagen, de qué manera yo podría meter todo este hotel que parece un castillo, que está en una ciudad muy, muy bonita, de mis preferidas. ¿Cómo yo podía meterlo? ¿Sí? Si no tuviera un lente angular. De hecho, en el kiosco que se ve ahí, a la parte inferior derecha, vendían unos helados riquísimos. Ese es otro ejemplo. Esas fotografías fueron tomadas con celulares que pues traían una aplicación para tratar de tomar la fotografía en tipo gran angular. Vean, ¿para qué sirve? Pues para tomar edificios, para tomar paisajes. Y aquí quiero que observen la teoría de las líneas que yo les había platicado anteriormente. Vean cómo las calles te van llevando hacia un punto, al edificio, está bien centrado, se ve homogénea la fotografía, la de la izquierda. Vean la de la derecha igual. Aquí pues prácticamente se metió al charco el fotógrafo, la fotógrafa. Vean cómo los edificios homogéneamente se están llevando hacia el final de la calle y el edificio del fondo pues igual tiene un plano horizontal equitativo. ¿Sí?
Y eso se les puse de ejemplo para que vean que no se necesita de una cámara profesional tal cual. Siguiendo estos pequeños lineamientos, parámetros, pues podemos obtener fotografías pues, más que aceptables. Seguimos con los telefotos. Estos lentes son de largo alcance, van a acercar muchísimo el objetivo a la cámara. Son de una profundidad de campo corta. ¿Eso qué quiere decir? Si yo quiero observar un punto y a ese punto le quiero tomar la fotografía, solamente ese punto va a salir, ¿sí? Todo el margen del cuadro, pues la verdad no se va a ver. Estos son lentes de más de 100 milímetros y ya se utilizan para ciertas actividades diferentes a la odontología. Por ejemplo, en esta imagen tenemos este árbol. Número 1, lo estoy tomando con un lente normal, un lente 50, pero pues me voy cambiando lentes hasta llegar al 4, que si no me equivoco, ese creo que es un 200, tal vez 250, y pues veamos a la persona que está sentada debajo del árbol, que difícilmente la pude yo haber distinguido con la primera fotografía. Y luego tenemos los macrolentes. Esos macrolentes están diseñados para trabajar en distancias muy cortas y por ende es uno de los, pues, digamos, le ponemos la palomita a estos lentes porque son los que vamos a utilizar para trabajar en odontología. Nos da una gran calidad de imágenes. Repito, no necesito yo meterme a la boca del paciente para tener una imagen clara, una imagen grande de un objeto muy pequeño como puede ser un diente. Y vienen en grandes variedades de longitudes focales, desde el 80 a la 100, a la 120, a la 135. Y nos permite tomar imágenes como las siguientes. Una imagen artística de una mujer pues, con labios pintados en rojo y la verdad no sé qué esté soplando. O tengan ahí. Y pues una imagen de unas prótesis, yo creo que implantes soportadas, pero se logra observar con claridad la mayoría de los dientes. Este es un pequeño resumen de los objetivos o lentes que podemos observar. Vean, los de ojo de pez o angular extremo se pueden utilizar para arquitectura, o sea, se distorsiona mucho la imagen, pero pues se ven bonitas. Tenemos los gran angulares para paisajes, los de 35 a 70, que son los estándares o los de visión humano, vamos a ponerlo así, se puede hacer documentales con ellos. Tenemos los retratos o teleobjetivos, que son los que trabajamos nosotros en odontología, y los tipo ojo de águila o super teleobjetivos, que son los que les había yo comentado, 135 a 300 milímetros, y se utilizan mucho para deportes o pues para naturaleza, esos que andan ahí tomando fotos en la selva, en ambientes no muy cómodos y no sé, tal vez están tomando fotografías de leones, de algún oso polar, qué sé yo. Pues obviamente necesitan fotografías con teleobjetivos muy potentes porque ni de broma pues, se acercan mucho a estos animales. Se vuelve peligroso. Y aquí tenemos un ejemplo, lo mismo veamos, voy a tomar una fotografía de un paisaje, obviamente requiero de un lente de distancia focal pequeña, de 6 milímetros, voy aumentando el lente. Esas son fotografías que están encuadradas exactamente en la misma posición, nada más la potencia del lente es la diferencia. Vean, uno de 200 milímetros, lo que les decía, cómo se puede ver ese granero, esas estructuras de algún comercio, y que en la de 16 milímetros o en la de 35, pero ni de broma se logran distinguir. Entonces, obviamente, esa es la diferencia. Nosotros, ¿con qué trabajamos? En este caso, trabajaríamos con una 85. Ok, pasando al siguiente punto. Tome agua. Pasando al siguiente punto, iluminación. Iluminación, si yo con mi cámara fotográfica creo que voy a tomar buenas fotografías, no. Estás trabajando con la mitad del equipo. La mitad. Necesitas muy buena iluminación para tomar fotografías adecuadas, como la que hemos visto anteriormente
de piezas dentales. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que la luz blanca pues, es un conglomerado de los diferentes colores en el espectro de luz. ¿Y por qué puse esta imagen de este personaje? No sé si alguien lo reconoce. Es del universo de Tolkien. Se denominaba Saruman el Blanco. ¿Y por qué lo puse? Pues porque en algún momento de la historia, obviamente este cuate se pasó al lado oscuro por andar haciendo las cosas medio torcidas, y cuando a Gandalf lo reviven, que antes era gris, se volvió blanco, pues él perdió sus poderes, de hecho, perdió como que su categoría y se empezó a denominar como Saruman el multicolor. Parecía que era el blanco, pero no, como ya vimos, el color blanco pues es un conglomerado de muchos colores. Entonces nada más ahí la anécdota. Soy un poquito fanático de este escritor. Ok, seguimos. Bueno, las personas, todos logramos observar los objetos en tercera dimensión, eso lo sabemos muy bien. Podemos observar en altura, en anchura y en profundidad, pero en una fotografía no, una fotografía es una imagen plana. Entonces nosotros necesitamos de controlar adecuadamente una combinación de luces y sombras para poder darle profundidad, ¿sí? Puedo controlar la cantidad, puedo controlar la dirección de estas luces para obtener imágenes y, obviamente, tratar de traducir ese pensamiento que yo tengo en la cabeza, imagen que yo tengo en la cabeza, pues plasmarla en una fotografía. ¿Sí? Pues en el estudio fotográfico normal, digamos, de ontología, existen diferentes tipos de luces. Tenemos la luz frontal, que pues no tiene ciencia, va a estar por arriba o detrás de la cámara, va a darte colores muy brillantes, pero vas a perder detalle, ya que no vamos a observar ningún tipo de sombras. Este tipo de fotografías se utiliza mucho en ortodoncia, se utiliza mucho para tomar fotografías extraorales, pero para tomar fotografías intraorales es un poquito complicado. Aquí tenemos el ejemplo de cómo se obtiene. Tenemos el objeto, que en este caso es la persona, el fotógrafo, y la fuente de luz puede estar a un costado o puede estar encima del fotógrafo. Si ustedes observan las cámaras fotográficas pues, actuales, de hecho el flash está muy cerca del lente del objetivo, ya sea arriba o a un costado. En la luz lateral pues podemos tener este efecto. Vean cómo parece portada un libro o que va a dar una entrevista, un curso aquí el personaje. La luz lateral, ¿qué nos va a permitir? Dar gran detalle, ¿sí? Se puede observar mucha textura, sobre todo de superficies blancas, en superficies planas, perdón. Y estas se utilizan mucho, esas fotografías que nosotros vemos y que ya les mostré anteriormente, de los dientes, donde se ven los detalles impresionantes. Ese tipo de fotografías jamás las vamos a poder obtener con una luz frontal, jamás, ¿sí? Necesito yo manejar luces laterales, ¿sí? O una combinación de luz frontal y luz lateral, como es la que tenemos aquí. Vemos la luz principal está de ladito a la persona, y aquí pues bueno, la luz sobre el cabello. Se maneja mucho en entrevistas de la televisión, este tipo de imágenes. Luego tenemos la contraluz. Esta es más bien artística, pues obviamente para cuestiones clínicas no se atiende. El objetivo se va a situar entre la luz y la cámara, y voy a separar el objetivo del fondo. El fondo puede ser una tela, puede ser un campo. Se recomienda que sea de un color claro, pero se ha puesto mucho de moda que sea fondo negro. Y obviamente aquí pues solo voy a poder apreciar la silueta, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo. Pues ahí si tenían duda dónde anduve paseando, pues fue en esta ciudad. Como tenemos la fuente de luz que está por detrás del objetivo, que en este caso se observa apenas las siluetas de las personas. Ahora, todo este show de la iluminación, obviamente tiene que ser iluminación artificial. Yo cuando estoy trabajando en el consultorio no voy a sacar al paciente a la calle para tomarle fotos o cualquier sea el caso. Necesito flashes electrónicos, y estos flashes electrónicos tienen muchísimas ventajas. Uno,
me va a permitir obtener una luz de dirección corta. Si yo alejo el flash de la persona, pues la cantidad de luz que le va a llegar, la verdad, va a ser muy poca y no voy a poder obtener la imagen adecuada. Entonces, teniendo yo la dirección de luz corta, ya vimos que puede ser de frente, puede ser de atrás, puede ser de lado, puede ser de arriba, de abajo, puedo ir manipulando todo eso, pero siempre voy a tener una luz de alta intensidad. ¿Por qué? Porque es lo que me interesa observar. En algunos flashes vienen muy fuertes, se pueden calibrar o existen ciertos difusores. Ahí en un mini curso que tomé, un amigo nos estaba comentando que él, para disminuir la potencia del flash, agarra una hoja de papel bond, la recorta y la pone enfrente de los flashes. Entonces siempre va a haber mucha luz, mucha potencia, pero no va a salir tan fuerte. Esto igual me va a permitir darle estabilidad de color. Ya vamos a platicar un poquito más de esto. Obviamente cuando yo tomo una fotografía, pues los dientes, las encías, no son de el color que yo estaría observándolo en una imagen si le pongo muchísima luz. Bueno, no suele ser incómodo para el paciente, a menos que literal le echamos el flash en los ojos. Y pues ya les había comentado, podemos seleccionar la dirección. ¿Qué tipos de flashes existen? Existen muchísimos. Los más usados en odontología tenemos el ring flash, que es el de aquí superior de la derecha, que se adapta al lente y este nos va a dar una luz frontal muy fuerte, de mucha intensidad. Se utiliza bastante para tomar fotografías extraorales o intraorales, pero de esos tipos de ortodoncia, donde se veía toda la boca y todos los dientes. Ahora, para fotografías artísticas, para fotografías intraorales, se utiliza más el twin flash, que es el que tenemos justito abajito. Vemos cómo son flashes que están laterales. Y estos flashes yo los puedo agarrar, incluso los puedo como que zafar y los voy poniendo lateralmente. Se manipula bastante bien y soy muy bueno. Pero para tomar fotografías extraorales no hay nada mejor que un kit o un mini estudio fotográfico o flashes externos con softbox, con diferentes adaptadores, con incluso un control digamos, como le podemos decir, como si fuera un control remoto. Yo pongo en el tripié mi cámara fotográfica, acomodo a la paciente y aprieto este botoncito y automáticamente se dispara el flash y se dispara la fotografía. ¿Sí? ¿Por qué se utiliza esto? Porque en muchas ocasiones, por más que tengamos la cámara en un tripié o la estemos sosteniendo, al momento de apretar el botón de la fotografía, la cámara tiene un ligero movimiento y esto puede desenfocar o puede pues traducirse en que la fotografía se vea movida o no salga de manera adecuada. Ahora, ya estamos casi terminando. Tenemos aquí la fotografía en pacientes. Vamos a aplicar rápidamente un poquito del protocolo. Miren, aquí tenemos el ejemplo. Está la persona. ¿Dónde está? Pues está en el sillón dental. Y aquí el doctor está trabajando con un ring flash. ¿Sí? Ok, para tomar una serie fotográfica necesitamos auxiliares, que son estos accesorios que yo les había pues recomendado que compren cuando íbamos a hacer la práctica, pero pues ya por esta cuestión no se pudo, pero de todos modos los van a utilizar. ¿Sí? Tenemos a los retractores labiales, a los espejos, a los depresores linguales en algunos casos y los contrastes. Bueno, pues los retractores son de plástico, de preferencia que sean de plástico transparente. Estos son los más recomendables, ya que pues, nos van a permitir que no se interfiera en la calidad de la imagen. Yo puedo obtener estos retractores de tono amarillo, verde, azul, negro, pero puede interferir con la fotografía. Entonces, de preferencia que sean esos transparentes y que sean de plástico. Hay unos que son metálicos, no se los sugiero tanto. Uno, son más caros. Dos, estos de plástico podemos modificarlos en tamaño y forma. ¿Sí? De repente llega un paciente que tiene una boca pues, más grande, más chica o de alguna forma en particular y pues esos que cuestan 30, 40 pesos,
los puedo modificar sin ningún problema. ¿Sí? Se sugiere que se utilicen dos al mismo tiempo, ya sea que tengamos asistente o que el paciente nos ayude. Vean cómo se está estirando los carrillos, los cachetes del pacientito, pues para tomar una fotografía intraoral. ¿Sí? Les repito, esos transparentes me permiten una buena toma de control y de iluminación. ¿Sí? El tamaño debe ser adecuado para niños, para adultos. El paciente debe tirar levemente hacia las orejas, o sea, es levemente, no hacerle así su sonrisa de guasón, ¿no? Porque los vamos a lastimar, tenemos que cuidar los tejidos blandos y la gingiva, tiene que ser levemente, ¿sí? Va a hacer chamba de nosotros, pues que se vean tanto los dientes de adelante como los dientes de atrás, y claros. Tenemos los espejos intraorales, ahorita vamos a ver un poquito de ellos. Yo les había comentado que podían comprar los metálicos normales, pero los ideales eran los de rodio. Los de rodio, ¿por qué? Porque tienen menos distorsión. O sea, la fotografía que yo voy a poder obtener de ellos, la imagen va a ser mucho más real. Existen unos que son más exactos, pero la verdad, en relación calidad-precio, estos son muy buenos. Digamos, los caritos no hay tanta diferencia. Y sí hay que cuidarlos mucho porque se rayan muy fácil. Pues ven, estamos viendo varios tamaños. Existen los oclusales, ya sea de adultos y niños, obviamente. Tenemos los bucales, los linguales y los lingual y palatino. Los bucales, obviamente, pues o deben reflejar de ambos lados. No me sirve un espejo que solo refleje un lado, la verdad, no los compren. Siempre que reflejen de ambos lados. Y son alargados con extremo ancho para tomas palatinas. Y los oclusales son de extremos mucho más anchos, parecen galletotas, la verdad hasta cuesta un poquito de trabajo colocarlos en el paciente y aguantarlos. No sé si alguien de aquí que ya llevó ortodoncia tal vez haya pasado por esa actividad. Y pues igual vienen en diferentes tamaños. Ahora, un pequeño tip que me dieron en dos lados diferentes. ¿Qué pasa? Yo coloco el espejo dentro de la boca del paciente y el paciente solo con su respiración me empaña el espejo. Entonces, platicando con dos doctores diferentes, en días diferentes, en cursos diferentes, uno nos recomendó o nos decía que como él trabajaba, él remojaba los espejos media hora en jabón, en gel, y ya lo colocaba. Obviamente lo enjuagaba y lo colocaba en el paciente. Esto pues, iba a evitar que, aún con el aliento del paciente, con su vapor de aliento, empañara. En el otro doctor, que fue el que tomé el curso hace un poquito más de un mes, él nos comentó que remojaba o lavaba sus espejos con Head and Shoulders. Preguntamos si alguno en especial, nos dijo, no, cualquiera que agarres, que te cueste más barato si quieres. Pero yo así los preparo para que no se estén empañando al momento de colocarlos dentro del paciente. Yo lo intenté y al menos con jabón sí chambea. ¿Sí? Con el shampoo no lo he probado, pero yo creo que sí va a funcionar. Ok, el uso de los espejos es muy muy importante. Debemos utilizar siempre retractores, ya sea que el paciente nos esté ayudando, nuestro asistente, nuestro acompañante. La cabeza debe estar inclinada hacia atrás, independientemente si voy a tomar la arcada superior o la arcada inferior. Si voy a tomar la arcada inferior, pues la verdad necesito que se coloque un poquito menos. Y pues igual va a depender si el paciente le voy a tomar la fotografía sentado o la voy a tomar semi acostado o prácticamente en posición supina. Esto ya va a ser pues, gusto de cada quien. El asistente debe sostener el espejo siempre en la punta del espejo, no en medio con sus dedos, porque obviamente va a salir en la fotografía. Muy importante, la porción posterior del espejo debe recargarse en las cúspides distales del último molar. ¿Sí? El último molar, si tiene terceros, ni modo, terceros. Si tiene segundos, segundos. Si tienes primeros, pues primeros. Y una recomendación que la verdad en nuestra zona de trabajo no se puede cumplir al pie de la letra, es que el espejo debe estar centrado 45 grados del plano oclusal. Y digo, ¿por qué no se puede cumplir? Porque a veces los pacientes abren menos de 45 grados.
Entonces, pues básicamente es pedir al paciente que abra lo más que pueda, colocamos los espejos hasta atrás, que las superficies de las cúspides distales del último molar estén en contacto y apresurarnos, porque igual tener un espejo grande en la boca es molesto y pues algunos pacientes como que se provocan, se vomitan. Luego tenemos los contrastes, estos son generalmente negros, prácticamente están diseñados para tomas de fotografías pues estéticas, que van a servir para alguna presentación en un caso clínico o para entregarle incluso al mismo paciente. Tiene diferentes tamaños, hay contrastes para los tejidos blandos, para el carrillo, para la lengua. Sí sirven, son bastante buenos, pero pues no son indispensables en ocasiones para lo menos para la práctica que nosotros íbamos a trabajar. ¿Sí? Ahora, de fotografía intraoral, es muy, muy importante. No debemos o no deben aparecer objetos no deseados dentro de la composición. Chicles, aretes, prótesis, no sé, muchas, muchas cosas. Saliva, eyectores, la grapa, de preferencia, debe ser lo más limpio posible. Y igual debemos de tomar en cuenta cuando son intraorales de estudio, son 5 vistas. Una lateral, o más bien 2 laterales, una derecha y izquierda, una anterior y una oclusal superior e inferior. ¿Sí? Aquí vamos, vemos cómo tenemos las oclusales superior e inferior. Se ve toda la arcada, se ve nítido la parte de adelante, la parte de atrás, lo que quiere decir que mi profundidad de campo es amplio. Esto generalmente se toma con pues, un diafragma F22, F28, ¿sí? Para tener esa profundidad de campo. Muy, muy importante, y este es un tip de enfoque. Si yo quiero que salga prácticamente toda la arcada, desde atrás hacia adelante, necesito enfocar en los premolares. ¿Por qué? Generalmente en el primer premolar. Porque si yo enfoco para atrás, los dientes de adelante no van a verse nítidos. Si yo enfoco adelante, los dientes de atrás no se ven nítidos. Entonces voy a enfocar en medio, no voy a mover mi lente, solamente es enfocar ligeramente, si no se puede en el diente o sobre el diente a la altura. Aquí tenemos el piso de la lengua o en el paladar. ¿Sí? Esto para que se pueda observar nítidamente toda la arcada. Aquí tenemos el lateral, vean la imagen que estamos viendo es del espejo, no es del paciente, vean cómo están los bordes del espejo, se ve bastante clarito, es una muy buena fotografía, se observa la oclusión, cómo los dientes van intercalándose y la sugerencia es la misma. Si yo quiero tomar una fotografía, en este caso lateral, es una lateral derecha, para que se observe adecuadamente la parte frontal y la parte posterior del diente, voy a hacer mi enfoque en el primer premolar o justamente entre el premolar y el canino. Vean cómo se observa muy clarito, muy nítido todo. Incluso la encía, se ven las venas, las vénulas, las arteriolas, muy bonito. Ahora, cuando voy a tomar una fotografía frontal, no me voy para el premolar. ¿Por qué? Porque en este tipo de fotografías difícilmente se vea más allá del segundo premolar. Lo que voy a hacer, voy a traducir mi enfoque en el lateral. No en el central ni en el canino, en el lateral, porción distal. Esto para lo mismo, que se pueda observar la imagen bastante clara. Ahora, si yo puedo observar una diferencia entre fotografías anteriores y esta, acuérdense que las fotografías anteriores se podía percibir la textura del diente, las rugosidades, incluso de la encía. Esto porque ya habíamos platicado que la iluminación juega un papel muy importante. En estas fotografías la iluminación había tenido una cierta porción frontal y una iluminación lateral. En este caso no, este caso es una fotografía que estoy casi seguro que la hicieron con un ring flash, o sea, es puramente frontal, muy fuerte la iluminación, por eso se ve incluso en los centrales cómo rebota el reflejo del flash y obviamente deja una imagen, si bien clara, pero muy, muy lisa, no se aprecia tantos aspectos que para cuestiones de tratamientos ortodónticos o de oclusión, pues de verdad con esto basta, no se necesita más.
¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de cómo estuviera tal vez el pacientito de la fotografía anterior, la mujer cómo está retrayendo sus propios carrillos, está en máxima intercuspidación y pues el paciente, el doctor, vean cómo está tomando la fotografía con un ring flash. Este es otro ejemplo. Veamos aquí la paciente tiene un equipo de twin doble, es bastante padre. Como que en este caso las luces no son directas donde viene la fotografía, sino como que son un poquito de lado. Bastante aceptable. Y acuérdense, para fotografías extraorales, esta es la indicada, ¿sí? Para fotografías extraorales, muy importante, ya les había yo platicado que el fondo debe ser de preferencia en color suave, pero pues últimamente se ha estado poniendo de moda el color negro. El paciente, la cabeza del paciente debe estar separada del fondo hasta 50 centímetros para que se dé una impresión de profundidad y la verdad se vea mejor. El enfoque lo voy a realizar sobre los ojos, ¿sí? Y esto igual les puede servir cuando tomen sus selfies y sus fotografías artísticas o sus fotografías en una fiesta o yo qué sé. Siempre enfoquen a los ojos, ¿sí? Enfoquen, no que le tiren el flash ahí, ¿sí? El enfoque lo van a hacer a los ojos. Y se deben de tomar varias fotografías frontales, laterales, de 3/4, pero las que no deben de faltar son siempre dientes en máxima intercuspidación, ya sea con los labios cerrados y los labios abiertos, ¿sí? Unas fotografías frontales, laterales, con una mandíbula en reposo y labios en reposo, eso es como si estuvieras relajado, ni siquiera con la boca cerrada. La mayoría de las personas cuando adoptan esta postura suelen separar ligeramente el labio inferior. Y otro que sirve bastante es una fotografía en 3/4 o de perfil, pero sonriendo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos basamos en el resultado de nuestros trabajos en cuestiones estéticas, pues con una vista frontal. Pero pues sabemos que en muchas ocasiones a una persona no solamente se le ve de frente, sino se le ve de lado. Entonces hay que cuidar mucho esas cuestiones. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo. Vean, tenemos las fotografías frontales con el descanso, con la boca cerrada, sonriendo. Tenemos las laterales, la de 3/4 sonriendo. Ahora, otro punto muy importante, si nosotros observamos aquí la imagen de la modelo, de la paciente, se ve pues muy claro que es una sonrisa demasiado forzada, sobre todo la de abajo, o sea, una sonrisa que nada que ver. Cuando tú le cuentas un chiste a ese paciente, una broma, no se va a reír así. Entonces hay que tratar de entrenar a nuestros pacientes y se les puede explicar que traten de sonreír de manera natural, ¿sí? Lo más que se pueda. Bueno, ya básicamente para acabar, literal, sí, creo que la última, una más. Conclusiones y recomendaciones. Los quise resumir en estos 7 puntos. El primero, cuando nosotros estamos tomando fotografías, si yo quiero que tenga un peso legal, o sea, si me demandan, y a mí el paciente me viene y me dice, este doctor me fracturó mi diente, véalo, y yo sé que no, o sea, yo le tomé la fotografía de la última cita, el diente está perfecto, nada que ver, le entregué el trabajo, tiene que estar en formato RAW, ¿sí? ¿Por qué? Porque este formato es el formato puro de la imagen. En caso de que se requiera, lo meten a un software donde se analiza y pues obviamente te da la información que efectivamente es un formato puro. Ahora, el JPG, ese sí se puede modificar. La gran mayoría de los doctores que trabajan ya en esta forma lo tienen que grabar de las dos, en formato RAW y en formato JPG, porque pues el JPG sí lo puedo modificar, ya sea incluso con los simples filtros del Instagram, o hay Photoshop, o hay un montón de software, de aplicaciones en internet que pues, te dan estas herramientas. Segundo punto, muy importante, lente 18-55, que es con el que vienen la mayoría de las cámaras reflex, distorsiona. Sirve para paisajes, para tomar algunos tipos de retratos, pero no en cuestiones clínicas. En cuestión de marcas, ya platicamos, Sony es la mejor, luego Nikon, luego Canon, aunque
prácticamente cualquier marca, teniendo unos buenos fundamentos en fotografía, podemos realizar imágenes muy, muy bonitas. En manuales más efectivo, ya se los había platicado, si yo pongo en automático mi cámara, la cámara va a pensar, va a decidir por mí, ok, aquí se ve mejor, yo creo que es esto, pues va. ¿Sí? Pero pues en muchas ocasiones esto no es lo que yo quiero traducir. Mientras más lejos necesito más luz, muy importante, entonces para eso necesito yo tomar mis fotografías con lentes macro. ¿Sí? En velocidad yo les recomiendo en un ISO 100, ISO 200, para odontología con un f-stop del diafragma en f22, f28 y con una velocidad entre 125 a 200. ¿Sí? Más altas, ¿no? Porque no estamos trabajando con objetos en movimiento, y más bajas tampoco, porque acuérdense que entra mucha luz y suele haber mucho ruido. Y ahora, esto igual, en los dos cursos de fotografía que tuve chance de tomar, en los dos me dieron la misma recomendación. Para calidad de tarjetas de memoria, SanDisk. ¿Sí? Obviamente hay mejores, pero en relación precio es mucho mejor que las Adapta, mucho mejor que otras marcas. Y creo que la gran mayoría, pues si no ha visto una tarjeta de memoria de esta marca, no son tan caras y tienen bastante pues, respaldo. ¿Sí? No fallan tanto. Y ya por último, pues espero que esta presentación haya sido de su agrado. La verdad, pues no soy muy versado en el tema, pero pues ya saben que en coordinación me dejaron esta pequeña tarea. Y ahora, si ustedes quieren complementar todo lo que vimos, se meten a YouTube, se meten a Facebook, en el perfil de Arte y Ciencia Odontológica, que es una página de la UNAM, así que le den clic, seguir, follow, lo que ustedes quieran. Es un pequeño videíto como de 5 o 6 minutos, donde pues es un resumen por un doctor que es especialista en fotografía. Es bastante claro, les puede ayudar para complementar lo que vimos. Igual en internet hay muchísima información, hay manuales, hay tesis, hay libros de fotografía, por si les gusta, por si les interesa, tanto de fotografía, digamos, de comillas artística, como de fotografía odontológica. ¿Sí? Y antes de terminar, pues ya les había yo comentado en la clase que tuvimos de imagenología que me van a realizar una actividad de fotografía. Ya les di su rúbrica, cuánto va a valer, me la necesitan entregar. ¿Cuál es la tarea? Tomar una fotografía artística con cualquier tema de odontología. ¿Sí? Doctor, no alcancé a conseguir mi cámara reflex o la digital, no importa, ¿sí? Incluso con el celular. Ya vieron que se pueden modificar algunos parámetros para mejorar la toma de fotografías. Si tienen una digital mejor, si tienen una semiprofesional mejor, si tienen una reflex, ni se diga. Muchísimo mejor. Ok, ¿qué es una fotografía artística? Ni siquiera les mostré ejemplos ahorita, porque su imaginación tiene que empezar a chambear en ese sentido. Se puede meter a internet, se puede meter a Instagram, hay muchísimos ejemplos. Se puede meter a Pinterest, hay muchísimos ejemplos. Hay otras aplicaciones de fotografía. Hay muchos, ¿sí? Puede ser de material que tengan por ahí, de algo apuntes, de algún dibujo, no sé, que exploten su creatividad. ¿Sí? La fecha de entrega iba a ser, les había dicho yo antes, pero por cuestiones diferentes, me la van a entregar el 22 de abril, ¿sí? A las 11:59 de la noche, no después, si quieren que sea antes, igual. A mi correo ya lo tienen, cdrst@gmail.com, si no me lo pueden mandar por Drive, no pasa nada. Ok, ¿qué requisitos debe tener la fotografía? 3. Logo o nombre de la escuela, aunque esté en pequeño, que pues comparte esta actividad, es una actividad académica, ¿sí? No necesariamente tiene que ser el logo, incluso puede estar dibujado, ustedes ya que le den rienda suelta a su imaginación. Una marca de agua propia, pues algún nombre que no sea muy visible, que esté hacia la mitad de la fotografía, que se vea pequeño, o sea que una marca de agua, vaya.
Ustedes saben cómo es una marca de agua, ya sea de su nombre, sus apellidos, como ustedes quieran, por pues todas esas cuestiones de registro, de copyright, ¿sí? Y tercero, prueba de originalidad. ¿A qué me refiero a esto? Ustedes pueden agarrar, entrar a internet y copiar una imagen o copiar la idea de una imagen. Obviamente lo que no pueden hacer es entregarme una fotografía bajada de internet. Entonces para esto me tienen que entregar otra fotografía o una imagen o un video donde ustedes se vea que están organizando ahí la fotografía, están acomodando las cosas, están dibujando, no sé, que se vea, que sirva como prueba de que ustedes lo están haciendo. ¿Sí? Van a ser los 3 requisitos únicos. Dicho esto, pues me despido de ustedes. Estuvimos aquí un ratito frente a la computadora. Espero que les sirva, les haya servido como una pequeña introducción. Repito, hay muchísima información que faltó, pero pues nos podemos pasar una semana platicando aquí de fotografía. Y yo es algo muy importante, yo creo que voy a tratar de, pues si no de mi parte, sé que la coordinadora incluso tiene una conferencia de este tipo de este tema. Bien. Para que se les dé entrando, regresando a clases hasta ahorita, pues creo que hasta mayo, junio, no sé cuándo voy a hacer. Porque ya para la odontología de hoy en día es indispensable. ¿Sí? Yo en la carrera, la verdad, yo no vi nada de esto, ni siquiera en la especialidad. Y eso que no tiene mucho tiempo que lo estudié. Pero pues con todo esto de las redes sociales, la verdad, y la cuestión comercial es muy importante, y la cuestión legal, igual, es muy importante que pues, ustedes estén bien informados, que dominen este tema. ¿Sí? Pues ya me despido, les mando un saludo, un fuerte abrazo a todos, que estén muy bien y cualquier cosa, por favor, me pueden mandar mensaje, no en el grupo que se hizo porque ya somos como 500 y la verdad es imposible leer todos los mensajes, que me lo manden individual. ¿Sale? Nos vemos.